Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves, los jueves es jueves de oración, damos una predicación y enviamos una lista de peticiones de oración para que como iglesia participemos a las 9 de la noche en ese mismo sentir, esas mismas peticiones desde tu hogar. Si gustas participar, con gusto te puedo enviar la lista, solo mándame un inbox o un WhatsApp y te las envío. Estamos jueves, como dijimos, jueves de oración. Tenemos un tema de esta predicación que es una pregunta. Y dice, ¿podemos encontrar redención en otros que no sea el Señor Jesucristo? Repito, ¿podemos encontrar redención en otros que no sea el Señor Jesucristo? Ese es el tema, el título del tema. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y obre en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por permitirme pues dar tu palabra, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis iniquidades, para que no haya estorbo, Señor, en esta enseñanza, Señor. Que tú obres con poder y autoridad, Señor. Que esta palabra cumpla su cometido, Señor. Ten misericordia de las personas que aún no te conocen, Señor, como la tuviste de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, edifícala, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta enseñanza y que tú seas glorificado en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el título dijimos, ¿podemos encontrar redención en otros que no sea el Señor Jesucristo? Ese es el título, es una pregunta. Tenemos que tomarla en serio. Vuelvo a repetir el título porque realmente mucha gente cree que puede encontrar redención en otras deidades, pero no. Dice, ¿podemos encontrar redención en otros que no sea el Señor Jesucristo? Ese es el título que tenemos hoy y tenemos que enseñar que pues este título es algo que nos va a abrir los ojos, o sea, para todo aquel que no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, este mensaje y todo mensaje bíblico son para abrir los ojos espirituales que están velados por el mal. Pero también esta enseñanza será para edificar a los que ya son su iglesia, aquellos que ya son cristianos. Y también por esa razón oramos a Dios Padre para que Dios Espíritu Santo dé convencimiento a toda persona incrédula de esta verdad absoluta, pero también para edificación de su iglesia. Vamos a usar unas citas bíblicas donde Pablo pues está hablando a la iglesia en general, pero obviamente también habla para los inconversos y será de gran bendición para todos, tanto cristianos como los no cristianos. Entonces, cuando los cristianos decimos que podemos ser redimidos solamente por Cristo, déjame decirte que no son mentiras, que no son suposiciones, tampoco es un juego, es la verdad absoluta de Dios. Está en tu Biblia y por eso pedimos que nos sigas con tu Biblia y por eso damos las citas bíblicas para que puedas corroborar. No hay otra verdad más que esta. Es el único que puede darnos redención, porque el Señor Jesucristo realmente es el único mediador entre Dios y el hombre, y lo dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Puedes apuntarlo y luego checarlo. Cristo es el único que puede quitar y perdonar los pecados del ser humano. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede limpiar de toda maldad. Solo Cristo puede justificarte para que seamos aceptos ante un Dios santo, ante Dios Padre. Lo dice Pablo en los Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y este texto de Efesios nos dice mucho y hoy nos vamos a enfocar en estos dos versículos. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Nos vamos a enfocar en este texto porque nos habla mucho de lo que quiero que aprendamos con respecto a esta pregunta que es el nombre del título. Entonces el apóstol Pablo aquí en esta carta, de hecho en contexto a estos dos versículos, está prácticamente adorando y alabando en gratitud a Dios porque hay esa obra salvadora de parte de Dios. Pero específicamente en esos dos versículos, aquí en esta cita que vamos a ver hoy,
Pablo se enfoca en esa adoración y esa alabanza en gratitud porque hubo y hay redención para todos los seres humanos sin excepciones. Aquí está dando una adoración, Pablo está alabando en gratitud porque hay esa oportunidad, es motivo de regocijo, pues es algo increíble, es algo glorioso, es algo maravilloso, que ese Dios trino, ese Dios santo, ese Dios justo, ese Dios creador de lo visible y lo invisible quiera redimir a seres humanos con un corazón perverso, seres humanos malvados, seres humanos malagradecidos, seres humanos que están en rebeldía en el día a día contra Dios. Esto es motivo de regocijo. Hay esa oportunidad. Dios está siendo benevolente y sus misericordias están siendo reales. Y todos tenemos por Dios la oportunidad de la redención. No hay uno que no la tenga. Todos la tienen. Lamentablemente, no todos abrazan esta oportunidad. No todos valoran lo que Dios ha hecho en la cruz para redimirnos. No todos lo toman en serio. Podemos observar en esta cita que dice... en quien tenemos redención por su sangre. O sea, hay una redención por una sangre. ¿Sangre de quién? ¿Quién fue quien derramó para redimir a seres humanos rebeldes como Dios? ¿Quién derramó su sangre? Para entender esto, lo primero que tenemos que observar es que habla de alguien en singular. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque mucha gente cree que son muchos los redentores. No, aquí habla de uno. Uno. Está hablando en singular. Que quede bien entendido, que dice en quién, no está diciendo en quiénes, en quién, no está pluralizando, o sea, no son varios o varias, sino uno solo en quien tenemos redención, uno solo que hizo este acto para redención, uno solo, grábatelo, uno. Esta redención es el perdón de pecados. Es por gracia, es inmerecidamente, pero es por las misericordias de Dios que hay esa oportunidad de redención porque no lo merecemos. No lo merecemos. Esta redención es gratuita, o sea, es por gracia. Dios la da gratuitamente, pero alguien tiene que pagar. Y aquí dice que una sola persona pagó. Una sola persona da el rescate para todos. Uno solo. Así que hoy entendemos y está bien claro que es una sola persona, una sola deidad en quien podemos tener redención. Ahora bien, ¿quién es esa persona? ¿Quién fue quien derramó su sangre para redimir a personas como nosotros, malvadas, pecadoras? El Señor Jesucristo. Que quede clarísimo, el Señor Jesucristo, solo en Él tenemos redención. ¿Por qué es así? Porque solo Él fue quien pagó el precio de nuestros pecados. Él fue el que no se aferró a ser Dios, es el que se despojó y vino y se encarnó y pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros podamos ser liberados de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Él lo hizo. Fue su sangre, no de otros u otras, no fue con oro, no fue con plata, no fue con cosas corruptibles. De hecho, Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esta palabra rescatados es la misma palabra que estamos utilizando acá en Efesios para redimidos. Y luego dice Pedro, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, únicamente y exclusivamente por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que fuimos rescatados de la esclavitud y del infierno. Entonces, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué nos entercamos en que tenemos redención con alguien más, con otros? ¿Por qué? Sí, aquí está muy claro que fue el único que murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Solo en Él hay redención. Y vamos a ilustrarlo para que quede aún más claro. Porque como que no quiere entrar en esa mente. Pero el Espíritu Santo está obrando y te va a dar convicción, te va a convencer de que esa es la verdad. Para que quede clarísimo y no haya ni la más mínima duda. Si yo fuera médico y vinieran a mí para ayudarlos en algo de su salud, ¿acaso mi madre o mi padre o mis hermanos que no son doctores, o sea, no son médicos, no son enfermeros, podrían ayudarles? ¿Verdad que no? No, solo el médico podría. O sea, si yo soy el médico, solo yo podría. Lo mismo es con el Señor Jesucristo.
En nadie más puedes encontrar redención, solo en Cristo. Haz de cuenta que Él se graduó como el único redentor. Él pagó todo, Él cumplió con la ley. En nadie más hay redención, solo en Él. A eso vino a tomar nuestro lugar. Él fue el único sustituto. Él fue el único que se identificó con nosotros. Él fue el único que se sacrificó. Él fue el único que estuvo sin pecado. Cumplió la ley a la perfección sin pecado, como un cordero sin mancha. Él fue tomado como el único culpable de las faltas de la humanidad. Así que no hay posible redención fuera del Señor Jesucristo. No sé por qué crees que en otros o en otras hay redención. Solo en Él, por su sangre redentora. Y si alguien te enseña algo diferente, no es bíblico. Estamos hablando bíblicamente. Tengamos cuidado de tomar cosas que no son bíblicas como si lo fuera, porque estaríamos cayendo en un grave error y estaríamos haciendo herejía. Estaríamos en contra de Dios, yendo en contra de lo que Dios dice. Y voy a terminar de ilustrar esto para que lo comprendamos mejor. Es como si fueras a un médico que es charlatán, que no es médico, que se dice ser médico, y obviamente te murieras por tomar algo que te recetó, que no era lo que realmente necesitabas para sanar de esa enfermedad que te estaba afectando. Así es con la fe. Así es con la fe. Debe ser puesta solamente en el único mediador entre Dios y el hombre, Cristo. Cristo. No otros u otras. Cristo. Si la pones en otro u otras, traerá muerte. Te darás cuenta que al final, cuando mueras, que no había ese corredentor o corredentora. Dios no miente, su palabra dice que Cristo es el único mediador, no hay otro nombre dado para redención. Es más, ni María, que dicen muchos allá que en las bodas de Canaán de Galilea ella intercedió y que por eso ella puede interceder, pero eso es una doctrina errada. Si estudiamos bien la palabra, este fue un milagro hecho para ayudar a María y también fue una señal para reconocer al Mesías. Es una señal para ayudar a su madre de su humanidad, porque Jesús tuvo que venir y nacer para poder reclamar, para poder ser hombre y poder morir en sustituto del hombre. Entonces, su madre de su humanidad, pero no de su deidad, porque Dios no tiene madre. Si así fuera, no sería Dios. No sería Dios. Así que María, en ese evangelio de Juan capítulo 2, de hecho 1 y 2, pero vamos a ver el capítulo 2, perdón. Allá en el capítulo 2, María, como madre de su humanidad, recurre al Señor Jesucristo para que la ayudara, como una madre viene con su hijo, recurre, porque María era familiar de los de la boda o era una especie de coordinadora de esa boda. Se le había encargado que vea esa área del vino y se habían quedado sin vino. Ella estaba encargada. Entonces, antes de que, esto lo podemos ver en Juan 2:1, que María ya estaba antes de que el Señor Jesucristo llegara a la fiesta. Entonces, allá en esos tiempos del Señor Jesucristo, en esos tiempos las fiestas, las bodas, si se acababa la comida, si se acababa el vino, pues obviamente iba a ser un desastre, iba a ser el hazmerreír de todos, la burla, y iba a estar mal, iban a burlarlos por siempre, casi se puede decir. Entonces María hubiera sido la causante, por no prevenir esto, de que se burlen de este matrimonio, de que estos esposos quedaran en vergüenza ante todo, ante todos. Así que María discretamente va y recurre a su hijo con preocupación. Le dice: hijo Jesús, se ha acabado el vino, se ha acabado el vino. Pero su hijo, en el versículo 4 de Juan 2, le contesta ya no como su hijo, sino como ahora el Mesías, como Cristo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No, aún no ha venido mi hora. Y es una respuesta rara porque parece que le está mal contestando a su mamá, pero no lo es. Es como si dijera: ¿en qué puedo ayudarte, señora? ¿En qué puedo ayudarte, señora? Y María está buscando ayuda, no milagros, sino la ayuda de que Jesús pudiera ayudarla a conseguir el vino. Porque Jesús no había hecho ningún milagro en ese tiempo. Jesús no había hecho algo así como para que María recurra al milagro. Entonces Jesús le responde como Dios el Hijo: aún no ha llegado la hora de iniciar mi ministerio público. O sea, de mostrar mi poder, de mostrar quién soy.
Y este fue un milagro muy íntimo porque si observamos y analizamos el capítulo 2 de Juan, estamos viendo que solo los siervos y María presenciaron que no había vino y solo ellos vieron que Cristo haga el milagro de convertir el agua en el vino. María, de hecho, en el versículo 5 dijo, hacer todo lo que Él les mande. No dijo lo que yo les mande, sino lo que Él, o sea, Cristo mande. Ella reconocía quién es el Señor, reconocía que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y sabía que era el Señor Jesucristo. Se lo había dicho el ángel. Ella sabía que iba a ser usada como un vaso frágil, como una herramienta nada más. Entonces sabía que el Señor Jesucristo es el mediador, el Salvador. Sabía que yendo a Cristo tenemos acceso a Dios. María misma reconocía que necesitaba ser perdonada de sus pecados por Cristo. Si vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46 en adelante, allá dice ella, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María tenía los pies sobre la tierra. Que otra gente está elevando a María en una posición que no es. María es una hermana en Cristo que necesitó de la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús como nosotros. María llama al Señor su Salvador, dice ya en el versículo 47, porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Versículo 48, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea, María es un ejemplo, por eso es bienaventurada, es un ejemplo de lo que debemos hacer. ¿Qué hizo ella? Acudir a Cristo. Es lo que nosotros debemos hacer, acudir a Cristo en todo momento, en cada hora, en cualquier circunstancia, solo a Él. Solo a Él. Si alguien te ha engañado que María es intercesora o que hay otros intercesores, es una mentira diabólica. Es algo que la Biblia no dice. Y recuerda que hay un fin maligno y lucrativo detrás de esto. Eso genera dinero. Lamentablemente, seguir a falsos intercesores, la Biblia condena esto, es condenatorio. Entonces, este poder de convertir el agua en vino no solo fue un milagro, sino que también fue una señal para que vean que Él era el Salvador, Él era el Mesías. Y si tomamos en referencia a Moisés siglos atrás, Moisés convierte el agua en sangre. Porque su ministerio era de la ley, de juicio, era un ministerio de condenación. Pero ahora había llegado el nuevo Cristo, el Mesías, el Salvador, el Cristo que traía el ministerio de gozo, de fiesta, un ministerio de gracia, de perdón. Y convierte el agua en vino, anunciando así el gran gozo y la gran fiesta que tendremos los cristianos en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Las bodas del Cordero en esa ciudad santa eternamente y para siempre con todos los que son su iglesia, sus hijos. Así que el ministerio de Cristo empieza con una fiesta de boda, las bodas de Caná, y concluirá con una fiesta de boda, las bodas del Cordero. Pero mientras esto concluye, debemos servir al Señor Jesucristo como aquellos siervos en esa boda, con excelencia, con confianza, con mansedumbre, muy de cerca, como María hizo, recurramos a Él porque Él es el Salvador, Él es Dios, Él es el Señor. Estemos cerca del Señor para ver todo lo que es capaz de hacer y así maravillarnos como ellos se maravillaron con ese milagro, con esa señal. Pero no olvidemos nunca que necesitamos ser salvados de la condenación eterna por el pecado contra Dios y que en el único que podemos encontrar esta salvación, esta redención es Cristo. Es Cristo, solo en Él hay salvación. Y cuando ya somos de Cristo y necesitamos su guía o su consuelo o su intervención, el mismo Señor Jesucristo dice que Él es el que está intercediendo, a la diestra del Padre en la persona del Espíritu Santo. O sea que oramos a Dios Padre y Dios Hijo en la persona de Dios Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No dudemos de orar al Padre y no creamos que lo vamos a molestar o que estará muy ocupado porque todos están hablando al mismo tiempo.
Porque jamás se molesta a Dios porque lo busques en oración. Al contrario, se complace de que lo busques en oración. Dios es Dios. Dios escucha todas las voces de todos. Puede atender todo al mismo tiempo. Por eso es Dios. No lo limites. No necesita intercesores. Por eso dice que solo en Cristo hay redención. Y solo con ir al trono de la gracia en oración recibirás la ayuda para el oportuno socorro. Solo a Él, solo a Él. Así que solo Dios perdona, solo Dios salva, solo Dios ayuda, solo Dios guarda, solo Dios protege, solo Dios provee, pero solo a Él hay que pedírselo. No hay otros intercesores, no hay otros dioses. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es el único que salva y da vida eterna. Juan 14:6. Solo en Él hallaremos descanso para nuestras almas. Mateo 11:29. Así que recurre solo a Él, porque yo no veo que diga la Biblia que hay otros que lo hacen. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? A los que Dios ha usado en la Biblia, los usa, solo son herramientas en manos de Dios, porque Dios ha dicho que solo hay un Dios trino, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Yo no veo otro Dios. Y solo en ese Dios trino hay redención. Y la palabra redención siempre implica un precio que se paga por la libertad, la cual es comprada. ¿Quién lo hizo? Cristo. Esta palabra es griega, se utilizó antiguamente, significa liberar con el recibo de rescate. ¿Quién pagó? Cristo. Él es el único que puede rescatarte. Entonces vamos entendiendo que solo Dios perdona, solo Dios salva, solo Dios es el que redime. No hay otro Dios, es el único camino, la única verdad, el único que da vida eterna, y solo hay una redención y solo hay un solo Dios a quien se le da la gloria. No podemos dar gloria a otros disquedioses. Estaríamos idolatrando, estaríamos yendo en contra de Dios, sería herejía. La humanidad sin Cristo está condenada por su pecado, la Biblia lo dice. Y su redención tiene un solo precio específico. No hay otras maneras ni otras opciones. La sangre de Cristo. Solo es posible la redención por la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo por eso es posible. Y esto demuestra que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no viene solamente de un decreto divino, también viene de un acuerdo de su justicia y su santidad, porque Dios no puede bendecir oponiéndose a su justicia y su santidad. ¿Y qué dije con esto? Porque está raro. Quiere decir que Dios no va a perdonar de ninguna manera al ser humano, porque Dios es justo juez y Él tiene que hacer justicia. Así que lo primero que tiene que hacer el Señor es darle su castigo al ser humano. No se puede evitar. Sin embargo, para el ser humano que se arrepiente en fe y se rinde ante el señorío de Jesucristo, el Señor Jesucristo toma su lugar y se hace el sustituto que recibe el castigo por sus pecados. Esa es la obra que pasa cuando el ser humano rinde su vida al señorío de Jesucristo. Entonces entendemos que por el Señor Jesucristo hay redención del pecador arrepentido en fe. No puede ser por otros medios. El Señor Jesucristo redime por medio de su sangre. Hay poder en ese derramamiento. Y al ser humano le hace falta gratitud y rendición. Debe rendirse al señorío de Jesucristo. Debe ser agradecido por esto que Dios ha hecho. La oportunidad de ser salvos. Y esto no nos debe llevar a tomar una perspectiva supersticiosa o mística de la sangre de Cristo como muchos toman. Tristemente confunden. No pueden estar orando y decretando que la sangre del Señor cubra a los crédulos o a los incrédulos. Esto no es algo bíblico. Porque no es algo que nosotros podamos tomar. Bueno, voy a agarrar la sangre de Cristo y yo la voy a usar a mi parecer. No es algo que podamos hacer así. Somos seres insignificantes. Solo somos herramientas en las manos del que todo lo puede. Pero no decidimos sobre ello. No podemos decidir en las cosas de Dios, porque cuando se toma esta cita fuera de contexto y se malinterpreta como se está malinterpretando, le dan otro significado, que tristemente trae consecuencias en la vida de otros. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas están siendo dadas y mucha gente está creyendo que esto es verdad y esto no es bíblico. Porque esto de la sangre de Cristo no es una oración de protección. No es algo que pueda yo tener autoridad sobre ello y que cuando yo declare o ore
yo lo pueda usar a mi antojo para lo que yo quiera. No, que protege a mis hijos, que protege que la sangre te cura. Eso no puede ser. Si creemos eso, estaríamos de alguna manera yendo en contra de la voluntad de Dios. Estaríamos yendo sobre la soberanía de Dios. ¿Y quiénes nos creemos para estar sobre la soberanía de Dios? No, pues no podemos estar sobre la soberanía de Dios aparte. No podemos. Actuar así es estar actuando como si fuéramos más buenos y misericordiosos que Dios, porque queremos salvar a todos y Cristo no. No, el Señor quiere, pero ellos no quieren y Cristo no obliga. Y nosotros no somos más buenos ni misericordiosos que Dios. Debemos de tener esa mentalidad de que Dios sabe por qué obró en este o no obró en este. Y si no ha obrado en este, tú sigue orando por este, pero Dios sabrá si va a ser salvo o no. Entonces no podemos actuar de esa manera porque nosotros estaríamos yendo en contra de lo que Dios está diciendo. Porque cuando tú eres salvo es porque Dios, Él ya te cubrió, Él hizo la obra, Él te cubrió con su sangre, no nosotros. O sea, Él quitó totalmente tu pecado que traías en tu ADN. Él lo desarraigó totalmente porque derramó su sangre. Ese fue el precio, su sangre. Ya pagó por ti, pero Él lo hace. Nosotros no, nosotros tenemos otra encomienda. Y esa encomienda que nosotros tenemos no es manipular a Dios para cubrir a quien queremos. Nuestra encomienda es llevar el evangelio a todos. Evangelizar con la doctrina del arrepentimiento en fe. Predicar la rendición total al señorío de Jesucristo. Y llevarlos a que oren por la misericordia de Dios, al igual que nosotros tenemos que orar por la misericordia de los incrédulos. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. No tenemos autoridad para derramar la sangre de Dios sobre las personas que uno quiera. No somos dioses, no podemos perdonar sus pecados. ¿Cómo puedo yo decir, yo te cubro con la sangre de Jesucristo? Esto es ir en contra de lo que Dios dice. Es herejía. Nosotros no hacemos esa obra en el pecador, solo Dios, porque solo cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo dio convicción, el Señor perdona y cubre con su sangre, pero Él lo hace, no nosotros. No nosotros, Él es el único que quita el pecado de ese pecador arrepentido en fe de una vez y para siempre, pero Él lo hace. Nosotros no podemos hacer esto, no podemos ordenarle a Dios que su sangre cubra a otros por la oración que hacemos. Es Dios quien hace la obra redentora y si el Espíritu Santo no da convicción de pecado, si la persona no se arrepiente en fe, Dios no lo va a redimir. Ni porque tú digas que ya está redimido. Dios no lo va a hacer. Así que deja de estar enseñando lo que no es bíblico. Es el Espíritu Santo que va a dar veracidad a una conversión cuando la hay, no nosotros. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros solo podemos identificar si son o no son por el fruto. El Señor nos los ha enseñado, por sus frutos los conoceréis. De hecho, Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vamos a ver, cuando una persona sea, realmente va a haber fruto, un fruto de bien, porque nosotros no tenemos nada bueno. Es ese Dios trino quien hace la obra en el pecador arrepentido en fe, no el ser humano. Es importante recalcar esto, porque lamentablemente mucha gente anda convirtiendo a gente de una mentira en una mentira y no es verdad. Es importante saber que todo ser humano es esclavo de nacimiento, por eso debemos enseñar el evangelio. A Cristo le plació que por el evangelio nos salve, el evangelio de Cristo. Entonces no pronunciemos cosas que no son, evangelios que no son, torcidos, diluidos. Debe ser el evangelio fiel, bien enseñado, porque el evangelio es el poder para salvación. Pero tiene que ser fielmente. Ese evangelio enseña que el ser humano es esclavo por nacimiento, pero también por conquista, porque el pecado, antes de ser cristianos, es nuestro rey, nos gobierna. Antes, el pecado gobierna al ser humano, somos pecadores con una deuda impagable. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tiene sujetos al castigo eterno, o sea, nos tiene ya en las llamas del infierno. Estamos prácticamente bajo el dominio del pecado y bajo la maldición de la ley.
Entonces, para poder ser liberados, alguien tenía que pagar el precio de este rescate que la justicia de Dios demanda. ¿Y qué es lo que la justicia de Dios demanda? La muerte del pecador. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor. Dios no se aferró a ser igual a Dios, se despojó, dejó su gloria, vino como sustituto. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario como sustituto nuestro para que fuésemos libertados. O sea que esa fue lo que cubre, la sangre de Él en la cruz cubre nuestra deuda de pecadores. Fue el sustituto, así nos redimió, pagó el precio del pecado, nos hizo libres de la esclavitud del pecado y libres de todas sus consecuencias, libres del infierno. O sea que fuimos liberados de la maldición de la ley, pero no de la ley moral. Eso es importante señalarlo, no de la ley moral, sino del castigo que la ley impone al que la viola. Violamos la ley. Solo Cristo la cumplió a la perfección. Y el Señor Jesucristo no vino a enseñarnos una norma moral, Él vino a dar su vida voluntariamente para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo para sí, para Él. Para Él. Por eso el Señor Jesucristo obviamente se le ha dado toda la autoridad sobre todo, no a nosotros, no nos confundamos, no a nosotros. El Señor Jesucristo es quien redime, es quien da libertad. Pero esa libertad no es para que sigamos pecando o engañando a la gente, sino para servir a un nuevo amo, Cristo. Cristo. Antes estábamos esclavizados, antes estábamos confundidos por las tinieblas, no entendíamos nada de Dios, pero cuando conoces la verdad de Dios, Él te hace libre. O sea, cuando tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, Él nos liberta. Él nos liberta, pero no nos liberta para pecar. Porque ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del mal, ya no somos esclavos del mundo, ni de nosotros mismos. Ahora ya no estamos bajo la influencia de la desobediencia, sino bajo la influencia de la obediencia. Ahora podemos obedecer porque ya fuimos liberados del poder del mal. Así que ya no podemos vivir como vivíamos antes, ya no podemos vivir como el mundo vive, porque eso sería someterse voluntariamente al yugo del que Cristo nos libertó. Ya nos libertó de allá, ¿por qué vamos a estar allá? En Cristo ya no puede haber eso. En Cristo ya no debe controlarnos el pecado, porque ya nos compró, nos libertó y no nos pertenecemos, sino le pertenecemos a Él. Entonces ya nos redimió, ya nos hizo hijos de Dios por medio de su sangre. Ahora Él puede gobernar nuestras vidas, Él puede dirigir nuestras vidas. Solo el Señor Jesucristo debe ocupar el trono en el corazón del ser humano arrepentido. Solo Él, porque ahora Él es nuestro amo. Entonces podemos entender que solo Él es quien perdona los pecados de cualquiera que se arrepienta en fe, porque Él ya pagó el castigo de esos pecados. Es la única forma en que podemos obtener redención, obtener perdón de pecados. Dependemos de Dios. No somos dioses, no somos dioses. Dependemos de su gracia y su gracia viene a nosotros, viene su protección, viene su provisión, es derramada. Él en su soberanía nos protegerá si no lo tentamos, porque a veces lo tentamos sin tentarlo. El derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte en la cruz es ese fundamento del perdón de pecados. Pablo lo dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense, es una referencia. Dios no va a perdonar hasta que el castigo haya sido pagado. ¿Y quién lo pagó? Cristo. Cuando el Señor fue a la cruz, Él pagó. Entonces recibimos el perdón por su sangre. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, quebrantó a Pablo en el desierto, camino a Damasco, le encarga a Pablo que le predique a los no judíos en Hechos capítulo 26, versículo 18, lo siguiente, para que abran sus ojos. Fíjense, así iniciamos este tema. Queremos que te abran los ojos espirituales. Y luego dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Estás en tinieblas, estás velado. Y de la potestad de Satanás a Dios, del reino de Satanás, te están predicando para que te arrebaten al reino de Dios, para que seas perdonado, para que reciban, dice acá, Hechos 26, 18, para que reciban por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ves lo que Dios quiere hacer contigo? Y tú no quieres tomar la oportunidad. Cristo ha pagado. Cristo compró a su iglesia con su propia sangre y pagó el castigo por los pecados para redimir a los que quieran. No los va a obligar. A los que quieran. Entonces, cuando Pablo menciona en Efesios 1:7, que estamos viendo 1:7 y 1:8, al final dice, según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa esto? Significa que la redención y perdón que se nos da o vienen de acuerdo a la medida de las riquezas de su gracia. No es una redención o perdón diminuto que ganó Cristo en la cruz, sino que es algo totalmente inmenso. Es una obra redentora increíble, gloriosa, dada por las riquezas de su gracia. En el versículo 8 de Efesios 1 dice lo siguiente, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y esta palabra sobreabundar sugiere una cantidad extraordinaria obrando en nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros. O sea, obra en nosotros y resulta en toda sabiduría y entendimiento. O sea, que nos capacita para entender el propósito por el cual Dios nos quiere salvar, para que podamos ahora vivir de acuerdo a su voluntad. Su gracia aún está activa. Su gracia de Dios aún está vigente. No se ha perdido. Mientras tú estás escuchando el Evangelio, no se ha perdido. Mientras tú estás vivo, estás escuchando el Evangelio, aún está activa y dispuesta a dar de acuerdo a sus riquezas. Él quiere salvarte hoy día, a todo aquel que se arrepienta debido a sus riquezas de su gracia, porque Dios ha revelado a sus hijos el misterio de su voluntad. Esto significa que Dios hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia para entender lo espiritual. O sea, ya eres salvo, ahora entiendes, porque los que son incrédulos pueden leer la Biblia y no entender los misterios de Dios, no pueden entender lo espiritual. Lo leen, entienden tal vez algo, pero no lo espiritual. Pero los que ya son de Cristo, los que ya son cristianos, estos sí sobreabundan en sabiduría e inteligencia, estos sí lo entienden y por eso también entienden que tienen que vivir la palabra. Entienden lo que Dios dice, entienden lo que significa, pero entienden que tienen que vivirlo, es su responsabilidad. Ahora entienden que es su responsabilidad. Ahora pueden comprender que deben vivir en consecuencia al entendimiento sobre la voluntad de Dios. A ellos se les ha encargado, o sea, a todos los cristianos, reflejar la gloria de Dios, no solo hablarla, sino reflejarla con su vida. Deben reflejar el carácter santo de Cristo. Llevar el Evangelio de tal manera que pueda la gente entender y que vea que tú por ese Evangelio fuiste salvo y hay fruto en ti, para que el Espíritu Santo haga su parte, la cual es convencer de pecado, hacerles ver que es verdad, que hay una condenación por el pecado y que hay un Salvador por las riquezas de su gracia. Eso es lo que tenemos que predicar, enseñar y que el Espíritu Santo dé convicción. Esas riquezas de su gracia van a abundantemente obrar en ti para que tú puedas hablar, para que tú puedas también ser protegido, para que te provea el Señor de todo lo que necesites, para llenarte de su palabra, para vivir conforme a su voluntad. Esas riquezas de su gracia están sobre ti. Podemos vivir así. Esto obviamente cuando ya eres salvo. Pero si no eres salvo, si no has sido salvado por Cristo, esto no pasará en tu vida jamás. 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 Porque el ser humano es incapaz de salvarse, de liberarse por sí mismo. No puede comprar la salvación. Jamás hubiera podido ni puede pagar por sus propios méritos la salvación. Es imposible. El hombre es liberado de su pecado al tener la fe, aceptando el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Pero eso Dios te da el arrepentimiento genuino, Dios te da la fe genuina, Dios hace la obra en ti. Así que tú tienes que clamarle, escuchar el Evangelio y clamarle a Dios que haga esa obra en ti, que tenga misericordia de ti. Así que entendamos que estas bendiciones espirituales en Cristo están disponibles para todos.
Todos tienen, no hay excepción, todos tienen la oportunidad. No dilaten, busquen, llamen, toquen al Señor. El Señor Jesucristo es el único que puede perdonarte. El Señor Jesucristo es el único que puede liberarte. El Señor Jesucristo es el único que puede hacerte hijo de Dios, acepto a Dios y que puede llevarte al cielo. Es el único. Y para finalizar, los que estamos en Cristo, debemos que recordar que Cristo va a reinar. Él reina en todo el universo. Y debemos preguntarnos, ¿existe alguna razón? Si sé que Cristo reina, si sé que Cristo realmente es el Señor, es el omnipotente Dios, y que Él va a reinar y que nosotros vamos a reinar con Él, entonces ¿por qué debemos estar deprimidos? ¿Por qué debemos estar amargados? ¿Por qué debemos estar afligidos? ¿Por qué estamos afanados? ¿Por qué estamos descontentos? ¿Acaso el mundo tiene algo que tengamos que envidiarles? No. Cuando conocemos esto, ya lo demás se hace trivial. El Señor nos ha dado su luz para ver esto, para que vivamos sabiamente, para que nos enfoquemos en lo eterno, en la gloria, no en lo terrenal. Vivamos diferentes a los demás, somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, ya no pertenecemos a este mundo caído, conocemos otras realidades. Nosotros sabemos que Cristo es el Señor y que reina y reinaremos con Él. Entonces, ¿qué pasa? Debemos vivir como Cristo nos dice, a la luz de lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, y no como necios. Hay mucho que reflejar espiritualmente, no lo que el mundo refleja, ni lo que tú crees que es correcto, sino lo que Dios dice que debemos reflejar. Él ha dicho que debemos andar en santidad, sin ella no le veremos. Él ha dicho que debemos reflejar su luz, Él ha dicho que somos la sal, Él ha dicho que andemos como Él anduvo. Entonces, ¿qué esperamos, hermanos? Así que mi anhelo es que Dios obre en nuestros corazones y que empecemos a valorar y adorar y alabar al Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Los que no, pues por la oportunidad. Porque solo en Él podemos encontrar la redención, en nadie más. No existen otros corredentores, solo Cristo se dio a sí mismo como sustituto para salvar a todo aquel que rinda su vida a su señorío. Solo Él es el Redentor, solo en Él hay salvación. Hechos 4:12 dice claramente que no hay otro nombre dado en la tierra a los hombres para salvación. Él es el nombre sobre todo nombre, o sea, Él es quien tiene el señorío sobre todo lo visible e invisible, dice Filipenses 2:9. Él es el que vive y estuvo muerto, mas vive por los siglos de los siglos. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, según Apocalipsis 1:18. Él es el que está sentado en el trono y dijo que hace nuevas las cosas, todas las cosas, según Apocalipsis 21:5. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, afirma Apocalipsis 22:13. Cristo fue quien tomó nuestro lugar, hermanos, y a Él se le ha dado el poder en el cielo y en la tierra para perdonar pecados y para salvar, según Mateo 28:18. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para compartir esa gracia que ha sido dada y derramada en nosotros a otros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente mostrando con nuestra vida que Cristo ha obrado en nosotros, que nos ha salvado y estamos dando el evangelio? Dios hace la obra, pero nosotros estamos trabajando, pero Dios hace la obra. Es una obra trinitaria, es un trabajo trinitario. Dios no necesita de nuestra ayuda, pero nosotros debemos hacerlo. Y si ha ocupado a personas y nos ocupa a nosotros personas para hacer su voluntad, no es porque tú vayas a ser como Dios, no. Es una herramienta en sus manos, es para su soberanía, porque así le place a Él. Pero la obra es de Dios y la gloria es de Dios. Él es el Señor, Él es el único Salvador y solo a Él se le da toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que te quede claro, hermano. Solo en Cristo hay redención y solo Él merece la gloria y solo para Él estamos trabajando. Él nos sustenta para su gloria. Espero que Dios obre en nuestros corazones y que Dios transforme sus vidas, que Dios les salve a los que no ha salvado y que edifique a los que ya son su iglesia. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.